Vamos a ver entonces en estas transparencias lo que es la información que nos da el libro de Tannenbaum de sistemas operativos modernos del capítulo 5 correspondiente a entrada-salida. Es equivalente a nuestro capítulo 13 de Silverchass cuando toca el tema de entrada-salida. La idea es entonces que ustedes tengan la información, toda la información necesaria como para poder entender quizás una de las partes más complejas que tienen los sistemas operativos, que es el subsistema de entrada-salida, y se le llama subsistema de entrada-salida porque como que pertenece a un sistema más grande que es el sistema de archivo. Dentro del sistema de archivo estaría el subsistema de entrada-salida. Para otros casos hay que verlo a la entrada-salida como independiente del sistema de archivo, cuando los dispositivos son orientados a carácter y no necesitan del sistema de archivo. Tannenbaum, en esta transparencia, que bueno, pertenecen a la tercera edición del libro de sistemas operativos modernos, del año 2008, así que es moderna, justamente es actual, está mostrando, fíjense, comienza mostrando las diferentes tasas digamos, de transferencia de datos, lo que nosotros conocemos como el ancho de banda de los distintos dispositivos. Esto lo está haciendo, estos dispositivos de entrada-salida, lo está mostrando en esta transparencia porque justamente quiere mostrarle a ustedes cómo es que el computador, trabajando a la frecuencia que está trabajando a la velocidad que está trabajando, tiene que vérsela con dispositivos de tanta variedad o rango de velocidades diferentes, ¿sí? Un teclado de 10 bytes por segundo, muy lento, operado por un ser humano, hasta, bueno, en este caso ha puesto el bus PCI, digamos con las variantes de PCI Express seguramente, del orden de 528 megabytes por segundo. Y bueno, y hoy, por supuesto, hay algunos dispositivos más rápidos que estos todavía. O sea, tenemos una variedad y una amplitud tremenda de dispositivos con los cuales el sistema operativo tiene que vérsela. Por lo tanto, debe ser complejo entonces la administración de todos estos dispositivos, ¿sí? Hay dispositivos que no pueden esperar y que tienen que ser atendidos en una forma inmediata, y otros dispositivos que sí pueden esperar y podemos postergarlo, como el caso de estos dispositivos lentos. Así que bueno, hay que ver cómo se administra para que tener un buen rendimiento, para atenderlo a todos sin perder datos y sin que ocurra nada, digamos, que pueda ocasionar daños en esto. Bueno, creo que no es el momento de revisar esto, pero más o menos todos o han escuchado hablar o bueno, pueden sacar información de otro lado para ver de qué se trata cada uno de estos dispositivos. No vamos a perder tiempo en esto, en este tema, ¿sí? Lo primero que hace Tannenbaum es mostrarnos que hay básicamente dos tipos de forma de acceder a los dispositivos. Está claro que el computador nunca va a poder llegar a verlo al dispositivo piel a piel, no va a poder tocarlo ni direccionarlo al dispositivo. No puede porque primero que los dispositivos son tan variados y la forma de trabajo del dispositivo, la parte mecánica, el hardware del dispositivo es muy especial. Y es posible que los dispositivos trabajen con ondas del tipo analógica, con señales de un valor de tensión particular, que el computador trabajando a baja tensión, entre 5 y 12 voltios, no tiene forma, y además un computador trabaja digitalmente, no tiene cómo acceder de la forma de las normas eléctricas digamos del protocolo eléctrico con que tiene un dispositivo. Entonces lo que hace es comunicarse con su placa controladora. Así que cada vez que alguien va a diseñar un dispositivo, y si ese dispositivo es nuevo y digamos no tiene nada que ver con los que ya existen, tendrá que trabajar con una empresa electrónica para que le diseñe una placa controladora que hace la conversión de digital a analógica y la conversión de la cantidad de bits o bytes que va a trabajar, de manera de que pueda hacer de interfaz con el computador. Nuestra placa controladora o unidad de entrada-salida va a ser la interfaz entre el computador y el periférico. Entonces, los computadores, para poder comunicarse con un periférico, tienen que comunicarse con su placa controladora. Y las placas controladoras tienen una forma de comunicar, de la única forma que conoce el procesador, son a través de direcciones. Y las direcciones
pueden venir especificadas de 3 maneras diferentes. En este caso, el autor está mostrando que las direcciones que tienen los puertos de entrada-salida, estas es las direcciones de la placa controladora, le llama puertos porque justamente está saliendo hacia el exterior, por eso son como los puertos de un país. Uno está por enviar información o digamos algún elemento hacia el exterior, vía marítima, vía aérea o vía terrestre, por lo tanto son puertos, ¿sí? Pero en definitiva son direcciones de memoria o direcciones, en este caso, separadas de las direcciones de memoria para no perder posiciones de la RAM. Yo tengo posiciones de la RAM y la RAM la quiero aprovechar completamente, así que tendría que tener una electrónica por separado que distinga que esas direcciones que yo estoy enviando van para los puertos de entrada-salida o van para las direcciones de la RAM. Entonces, si esto es así, se dice que el computador está trabajando con direcciones separadas de entrada-salida y de las direcciones que se puede acceder a las direcciones de memoria. En ese caso, para que ustedes vean, en esta transparencia se está mostrando que obviamente que la cantidad de posiciones que tienen las placas controladoras es mucho menor que una RAM. Aquí estamos hablando de varios gigas, 1, 2, 4 gigas de RAM, y aquí estamos hablando de que los puertos, que son una cantidad limitada, pueden llegar quizás a, no sé, a algunos cientos de puertos, nada más. O sea, esto es mucho menor, porque no son millones los dispositivos que estoy conectado. Hay que ver que cada uno de los dispositivos, representados por su placa controladora, tiene 3 tipos de puertos: el puerto de datos, el puerto de control y el puerto de estado. Obviamente no son únicas posiciones, no es un solo puerto de datos, no es un solo puerto de control, no es un solo puerto de estado. Pero por cada placa controladora, quizás lo más grande que tenga sería el puerto de datos, que ahí puedo tener quizás 2 megas, quizás 6 megas, 2 megas de la caché de esa placa controladora, y son direccionables. Ahí, digamos, podría ser la mayor cantidad de puertos, en los puertos de datos de dispositivos masivos. O sea, de discos, no voy a tener 2 megas para un teclado. No voy a tener un puerto de datos de 2 megas para teclado. No tiene ningún sentido. A nadie se le va a ocurrir escribir sin ver lo que está escribiendo y quiere ver si lo que está escribiendo está bien, por lo tanto corregir inmediatamente. No le voy a mostrar cada 2 megas caracteres recién lo que él ha escrito para darse cuenta que tuvo un error hace media hora o hace 2 horas. Entonces, bueno, la cantidad de puertos es muy pequeña frente a la cantidad de posiciones direccionables de la RAM. Ese es un tipo de electrónica, ¿sí? Ese tipo de electrónica es lo que, procesadores, antes Intel usaba este tipo de variante de direccionamiento. Hoy Intel está usando esto que es híbrido. Motorola siempre ha usado direcciones de entrada-salida mapeadas, esto quiere decir que están unidas, mapeadas o asignadas en memoria, o sea que las direcciones de entrada-salida están unificadas con las direcciones de memoria. Esto significa de que, no tengo la variante que tengo esto, quizás esto puede ser una simplificación, desde el punto de vista electrónico esto puede llegar a ser una complicación, pero tiene algunas ventajas. Por ejemplo, una de las ventajas que se nos ocurre pensar en este momento es que, cuando voy a direccionar puertos de entrada-salida con direcciones separadas, el procesador distingue instrucciones como in y out para direccionar los puertos, y para leer en caso de in y para escribir en caso de out para los puertos. En cambio, para memoria voy a usar load y store, ¿sí? Eso ya es una manera simple de decirle al usuario: usted in y out no puede usar. Esas instrucciones están vedadas y usted no las puede usar. Directamente son para ejecutar en modo privilegiado. Si yo tengo las direcciones unificadas, entre las direcciones a los puertos y a las posiciones de memoria unificadas, yo podría hacer lectura de los puertos con load y puedo hacer escritura de los puertos con store. Esas instrucciones son genéricas y por lo tanto sí las puede ejecutar un usuario. Y cuidado, y entonces ¿cómo protejo al acceso de esos puertos si yo le voy a poder permitir que él ejecute un load, un store? La protección va a tener que venir por memoria virtual, y entonces dependiendo de la dirección que yo quiera hacer load, o sea leer o escribir, ahí tendría que hacerle el control.
Acá de entrada se le hace el control en el tipo de instrucción que él quiere usar. ¿Lo están viendo? Bueno, si eso entonces es así, entonces la lógica tiene que ser un poco más compleja en este caso. Tiene el set de instrucciones reducido porque entonces con load y store no tengo que estar agregando in y out, en este caso, para cuando las direcciones son separadas para los dos espacios. Y bueno, y esto es mixto en el sentido de que voy a usar algunos tipos de instrucciones para estas determinadas posiciones y para otras no. O sea, Intel está usando de los dos tipos. Actualmente entonces puede usar in y out y puede ser load store y le va a permitir quizás al usuario acceder a algunas posiciones, por ejemplo, para optimizar cambios de contexto. Es posible que el usuario esté escribiendo directamente, sin el privilegio de un modo privilegiado, sin un modo kernel, escribiendo directamente datos que está enviando al monitor, por ejemplo. Ya cuando estén en condiciones de ser enviada, bien, entonces ahí recién hago el cambio. Lo que quiero decirles es que las memorias que van a almacenar información que van a ir hacia un monitor son memorias particulares, se llaman VRAM, porque son RAM de video y tienen puertos con doble entrada. Tienen puertos para que uno escriba en esas memorias y por otro lado el periférico, o sea el monitor, está sacando de esas direcciones y llevando al monitor. O sea, tienen una electrónica un poco más compleja. Entonces yo podría, por ejemplo, estar escribiendo datos para que luego el monitor se los lleve para enviarlos hacia el periférico, hacia el monitor mismo. Pero bueno, son híbridos en el sentido de que yo puedo permitirle al usuario que acceda a ciertas posiciones de estos dispositivos. En el caso de que digamos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace los direccionamientos a esas placas controladoras? Los direccionamientos pueden hacerse directamente a través de un único bus, como el que aparece aquí. Este bus es un medio compartido para todos los dispositivos del computador. Esto es la CPU, los bancos de memoria y las placas controladoras, o como le llaman los autores, unidad de entrada-salida. ¿Sí? Esto se llama unidad de entrada-salida, que es lo que decíamos recién con los tres tipos de puertos: puertos de estado, puertos de control y puertos de datos. Eso es lo que está diciendo ahí, que entonces que la CPU va a manejar todas las direcciones, tanto de memoria como de entrada-salida, desde ahí, ¿sí? Desde su base de direcciones. Y en el caso que la arquitectura tenga un acceso particular o propio desde la CPU a la memoria, entonces, bueno, él podrá hacer los accesos a la memoria a partir de aquí, y cuando tenga que direccionar a los dispositivos, lo va a hacer por el bus, que ya es el bus común, digamos. Esto puede ser el frontside bus, el ex frontside bus, que ya no se está fabricando más, ¿sí? El frontside bus le permite a la CPU conectarse directamente a la memoria y bueno, y a dispositivos rápidos como son las placas aceleradoras de gráficos del monitor. En este caso, estos puertos de memoria se permiten a algunos dispositivos de entrada-salida acceder a la memoria. Para el caso de que yo quiera hacer DMA, en el caso de que quiero hacer un acceso directo a memoria, la placa controladora del disco podría comunicarse directamente con la memoria sin que intervenga la CPU, de manera de paralelizar e independizar a la CPU. Obviamente que como esto es un medio compartido, la CPU, mientras se esté transmitiendo desde el disco a la memoria, no puede usar este bus único, ¿sí? Pero bueno, podría llegar a hacerlo a través de este acceso propio, que en realidad aquí no está visto, pero bueno, está la caché en el medio. Quizás si hay un buen uso del principio de localidad de referencia, ni siquiera le hace falta acceder a la memoria, por lo tanto no pierde tanto tiempo en el robo del ciclo. Acá justamente estamos hablando entonces de esta técnica de acceder a las placas controladoras mediante un dispositivo inteligente, como es
un procesador específico. Este procesador específico o está incorporado a la placa controladora, o está independiente. Supongamos en este caso es independiente. En este caso este dispositivo DMA es independiente y es un pequeño procesador que conoce de las instrucciones que le va a pedir la CPU. Supongamos, para cuando haya que hacer transmisiones hacia el disco, supongamos de lectura o de escritura, la CPU ejecuta un programita, ¿sí?, que en ese programa le va a hacer un read, por ejemplo, le va a pedir datos a la controladora. Obviamente que esta instrucción es una instrucción del set de instrucciones, no es un read. El read es una llamada al sistema. Pero desmenuzando la llamada al sistema, viendo internamente qué instrucciones el procesador tiene un out. Ese out es una instrucción privilegiada que lo que hace es escribir en estos puertos, ¿sí? ¿Qué va a escribir? Por ejemplo, le va a escribir la orden. ¿Qué tipo de orden va a tener? Y va a tener una orden, por ejemplo, de escritura, que va a ser un write. Aquí se escribe write. ¿Qué es lo que quiere escribir? Y bueno, no está puesto aquí, pero no está puesto aquí, ¿por qué? Porque le va a pasar la dirección de memoria, ¿sí?, la dirección de memoria de dónde va a sacar los datos y cuántos datos quiere escribir. Entonces aquí está la dirección de comienzo de memoria, donde van a sacar los datos, y 512, 64 kilobytes va a sacar a partir de esa dirección inicial que le está pasando. Así que le dice que escriba y digamos, saque los datos de una dirección, además de la dirección de donde va a sacar los datos, tiene que pasar la dirección del CHS inicial del disco donde va a escribir esos datos. O sea, tiene que pasar la dirección de origen y la dirección de destino a DMA. Entonces, pasado esa única instrucción, esa única orden que le va a pasar, con out, bien, el procesador puede seguir haciendo otra cosa. DMA en ese caso, a partir de que recibe ese pedido, le hace una interrupción. Primera, aquí no está mostrada, tiene que interrumpir a la CPU para decirle permiso, voy a usar el bus. Cuando le dice permiso, voy a usar el bus, obviamente el CPU no se niega, le va a dar, solo que, bueno, como el CPU está ejecutando instrucciones, y en la ejecución de esas instrucciones hay, por ejemplo, en el modelo que nosotros hemos visto, 6 pasos de la instrucción que se va a ejecutar, la interrupción va a ser atendida en el punto, en un punto estable de la ejecución de las instrucciones. Nosotros al comienzo hemos dicho de que las instrucciones son ininterrumpibles, por lo tanto me protegen. Cuando vimos el caso de exclusión mutua, veíamos de que se ha tenido que inventar una instrucción de tipo test and set, y esa instrucción hacía lectura y escritura de posiciones de memoria, y decíamos que estábamos tranquilos porque las instrucciones eran ininterrumpibles. Mientras se esté ejecutando un test and set, nadie puede interrumpirla. DMA es el único dispositivo que podría interrumpir a una instrucción y partirla en dos. Nada más que cuando la va a partir a la instrucción, la parte en un punto estable. Por ejemplo, después de que accedió a memoria, la CPU y sacó un dato, por ejemplo, para sacar la dirección efectiva del operando, ya la tiene ahí, bien, lo podemos interrumpir. Pero mientras está leyendo o está escribiendo en memoria, no se puede interrumpir. Tienen puntos, entonces, dentro del ciclo de los 6 pasos, tienen puntos de interrupción que DMA podría partir la instrucción. Lo digo a esto porque, bueno, alguien podría decir, bueno, DMA solamente va a poder interrumpir después que termine el paso 6. No, podría interrumpir antes, pero siempre que sean puntos estables, que no hagan que la instrucción esta sea, digamos, después una instrucción imprecisa en cuanto a qué cosas va a seguir haciendo. Bien, interrumpe entonces DMA para decir, permiso, voy a enviar esta orden a la placa controladora correspondiente. Ahí entonces DMA solicita la transferencia a memoria y le pasa a esta placa controladora para decirle yo quiero tal información del disco en el caso que esté leyendo, o te voy a pasar los siguientes datos y te lo voy a dejar en el puerto de datos, que los voy a sacar de memoria, y por ejemplo en el caso de una escritura saca los datos de memoria de la dirección que le han pasado, los deja en la placa, en el puerto de datos, que puede ser grande, esto puede ser, como decíamos recién, 2 megas o 6 megas, y entonces suelta el bus. Cuando suelta el bus, entonces le libera el bus para que la CPU pueda trabajar con su memoria en caso que sea necesario. Años después,
esto es años después, el disco se ha movido, se sabe exactamente entonces que ya están transfiriéndose los datos ya han llegado para aquí, en el caso de una lectura, o en el caso de una escritura, bueno, confirmó el disco que la escritura fue bien hecha. En el caso de una lectura, años después, entonces se mueve hasta los datos de vuelta, y entonces esta placa controladora envía un reconocimiento a DMA, el ACK Acknowledgement, la contracción de Acknowledgement o la sigla, y entonces le dice ya está la transmisión, y en ese caso DMA entonces interrumpe a CPU para decirle, fíjense que esto es un cable ajeno, esto es un cable del bus de control. Recuerden que los buses son tres tipos de buses: bus de datos, bus de dirección y bus de control. Este cablecito es un cable independiente al bus de datos y al de direcciones, así que puede hacerse estas cosas, esta transmisión o esta señal puede enviarse independiente del uso del bus de datos o de direcciones. Y entonces aquí DMA, que es este procesador específico, hace la interrupción a través de su bus de control, y cuando es atendida por la CPU, bien, le cede el control, y entonces ahora DMA saca los datos que han sido leídos del disco que están en la placa controladora y los envía a la posición de memoria que le habían solicitado. Y nuevamente entonces avisa o envía un acknowledgement a CPU para decir la transmisión ya está hecha, libero el bus, ¿sí? Bueno, esta es una gran ayuda que tiene entonces CPU para que se pueda independizar de estas transmisiones que son molestas, porque bueno, es mucha cantidad de información que están viajando y tendría que hacer interrupciones por cada byte que quiere transmitir, tenía que estar interrumpiendo a la CPU. Acá la interrupción a la CPU es cada vez que transmitió un bloque completo, 65.536 bytes. Bien, ahí interrumpe a la CPU para decirle, ya se hizo esa transmisión, ahora pásame otra si quiere, está libre. O sea, además de DMA, también tiene un puertito de, digamos, tiene un puerto o un registro de estado diciendo estoy ocupado o no estoy ocupado, ¿sí? Bien, eso es entonces la transparencia que está mostrando trabajando con entradas-salidas que son del tipo de acceso a dispositivos masivos como DMA. Hay casos curiosos de dispositivos que uno hubiera pensado que se usaban DMA, que es el caso de las disqueteras. Cuando uno hacía lecturas o escrituras sobre disquete, que uno dice, bueno, es un dispositivo de almacenamiento masivo, pero como es tan lento el disquete, conviene hacer transferencia de byte a byte. Entonces cuando se hacían lecturas, se hacían porque ya las disqueteras ya están tendiendo a desaparecer, se hacían lecturas del disco o escrituras en el disquete, se hacía con entrada-salida programada y no con entrada-salida con DMA. No se usaba DMA porque no se justificaba si traía un byte cada muerte de obispo. Entonces lo que se hacía es hacer entradas-salidas programadas. Las entradas-salidas programadas son, no creo que no hemos visto en esa transparencia, pero son muy lentas respecto, o sea, la CPU pierde tiempo porque tiene que estar atendiendo al dispositivo permanentemente. Tiene un programa, por eso se llama entrada-salida programada, tiene un programa que está ejecutando y leyendo la condición del puerto de datos, ¿sí? De puerto de datos para ver y de estado para ver si ya está en condiciones. Lo que muestra aquí este autor, Tannenbaum, es una revisión de lo que son las interrupciones. En realidad esto es un tema visto en arquitectura respecto de cómo funciona un computador con el mecanismo de las interrupciones. Vemos rápidamente que entonces un dispositivo, cuando finaliza su operación, el dispositivo interrumpe. Hay una placa controladora de interrupción que normalmente está en el chipset de la placa madre y es la que recibe la IRQ de un dispositivo determinado. Se hace un balance, se hace un score, se hace un chequeo de cuál es la interrupción más importante de las IRQ que se acaba de recibir, y entonces esa es la que pasa como una activación de la señal int de interrupción. Así que aquí llegan muchas IRQ y solamente pasa una int. Esa int es la que entonces se activa y graba, escribe en el registro de interrupción del procesador. Cuando se le permite, lo pone en 1 para decirle al procesador que tiene una interrupción pendiente para atender. Luego entonces, ¿alguien hablaba? Luego entonces, lo que hace la CPU es, al ver que este bit está en 1, después que termina una instrucción,
apunta entonces ahora al kernel. ¿Qué hace? Apunta a la dirección de la rutina de interrupción correspondiente al int que pasó, ¿sí? ¿Por qué? Porque las interrupciones están vectorizadas, entonces se puede hacer un direccionamiento a esa rutina. Ahí entonces la CPU lo que hace es reconocer la interrupción y le baja la llave, o sea, le baja la señal, porque aquí hay una señal permanente que está activada. Al bajarle la señal le dice, ya te escuché, baja entonces ahora el pedido, de manera que este controlador de interrupciones, esta plaquita, este circuito, este chip, podría llegar a recibir otras interrupciones de otros dispositivos que son más urgentes. Por ejemplo, más urgente que el disco es el reloj. Este dispositivo, este oscilador, puede enviar una señal cada 10 milisegundos, cada 5 milisegundos, cada milisegundo, y entonces tiene que ser atendido más rápidamente que el disco. Por lo tanto, se podría llegar a suspender la ejecución de la rutina de interrupción del disco y atender la del reloj, por ejemplo, que es más importante. Así que es sumamente importante que en el acto que ha recibido la interrupción, la CPU le diga levantá o deshabilitá o liberá el cable de int para que entonces puedas enviarme otra interrupción si es más importante, ¿sí? Bien, eso es entonces lo que habla esta transparencia respecto de las interrupciones. Fíjense, este autor se mete en un tema que nosotros no habíamos visto, y es el tratamiento de las interrupciones. Puede ser de forma precisa o imprecisa. Él le llama precisa cuando voy a aceptar interrupciones después de que deje ordenado todo, o voy a aceptar interrupciones en el momento que se produce y entonces me toma y me deja en un estado impreciso. Se refiere básicamente a que los procesadores modernos tienen una estructura de pipe, es decir, tienen una línea de entrada de instrucciones para ganar tiempo y no perder tiempo en el acceso a memoria. Ya tienen entonces cargada su línea de instrucciones, o sea, su pipe, con instrucciones que están siendo procesadas parcialmente. Dentro del modelo de instrucciones que nosotros hemos visto, que son 6 pasos, puede ser que entonces tenga una instrucción que esté en el paso de decodificación o de captura, por ejemplo. Otra que esté en decodificación. Una tercera que esté en el cálculo de la dirección efectiva del operando. Una cuarta instrucción que esté en la captura de los operandos. Una quinta instrucción que esté en la ejecución misma de la instrucción. Y una sexta en donde yo esté calculando la dirección de la próxima instrucción. Tengo 6 instrucciones pendientes que se están ejecutando en distintos niveles en ese pipe. Me aparece una interrupción. Cuando me aparece la interrupción, ¿qué hago? Si tengo instrucciones que están parcialmente ejecutándose. Bien, este autor dice, me toma en un momento impreciso. Yo tengo que guardar ¿qué? ¿Cuál instrucción guardo? ¿La que se acaba de terminar? ¿La que está parcialmente ejecutándose? Todas. Tendría que tener 6 pilas para guardar las 6 instrucciones. O sea, tendría que tener un sistema complejo para dejar de hacer lo que estoy haciendo y ahora derivarme a ejecutar una rutina de interrupción que me manda a otra posición de memoria, con otro mapa de memoria, con otro contexto. Ahora voy a ejecutar el contexto del kernel, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Tengo que limpiar el pipe. Tengo que limpiar el pipe de las instrucciones de usuario que se están ejecutando para pasar a ejecutar instrucciones del kernel. Bien. La lógica entonces de un hardware que va a recibir instrucciones imprecisas es mucho más complejo que la que recibe interrupciones en forma precisa. Porque en el caso de una precisa que dice, no, yo no voy a hacer nada, no puedo atender las interrupciones hasta que no deje el pipe limpio. Y entonces recién pasa a atenderla. Por lo tanto, es como que dice, como aquellas cajeras, digamos, cuando dice, no va a atender más. Aquellas cajeras en los supermercados que dice, pone un cartel o dígale usted que está el último que no voy a atender a nuevos clientes. Eso es porque ya tengo la cola, digamos, de la caja llena, y entonces cuando me aparece una interrupción, por ejemplo, dice, te llaman por teléfono o a comer, le dicen a la empleada del supermercado, entonces no es que ahí nomás deja y todo queda como estaba, dice, no, ya vengo, se va a tomar un café con leche y vuelve a los 10 minutos. En realidad eso no tendría que hacer, sino que lo que hace es terminar con lo que tiene pendiente, y una vez que termina con lo que tiene pendiente, entonces recién va a atender la interrupción. Eso sería atender interrupciones de forma precisa, ¿sí? Eso le llevaría menos complicación al hardware del procesador,
Pero claro, ¿qué pasa con la interrupción? Era urgente, bueno, pero la verdad que no pude atenderlo. No pude atenderlo, o sea, este tipo de hardware no sirve para correr aplicaciones de tiempo real, que tienen un tiempo determinístico de tiempo de respuesta, a lo mejor está hablando de nanosegundos, de milisegundos o de microsegundos, que tiene que ser atendido, ¿sí? Bien, lo que pasa, por ejemplo, estas son las propiedades de la interrupción precisa. El contador de programa se salva en una dirección conocida, ¿sí? En un lugar conocido. Todas las instrucciones después de donde apuntaba el valor de PC, se tienen que completar, ¿sí? Entonces, eso es lo que decíamos. Terminamos con las instrucciones pendientes, ¿sí? Obviamente no voy a atender instrucciones más allá del puntero actual del PC, ¿sí? Y el estado de ejecución... para cuando yo guarde en qué momento, en qué punto tengo que volver, es un valor conocido del PC. ¿Por qué? Porque si esto hubiera sido atendido y yo salgo corriendo a atender interrupción, ¿el PC en dónde está? Ah, para la instrucción 1 está en tal lado, para la instrucción 2 está en tal lado, para la instrucción 3, o sea, tiene que guardar 4, 5, 6 valores de PC porque son diferentes el nivel donde estoy ejecutando esas instrucciones. Bueno, eso es lo que está mostrando aquí en esta cola o en el pipe de instrucciones que están ejecutando, ¿sí? La instrucción, en el caso de de interrupción, una atención de interrupciones precisa, yo tengo la instrucción que va entre la 300 y la 304, o sea, 300 a la 303. Ustedes recuerden que las instrucciones no ocupan... En general no ocupan una sola posición de memoria. Tiene que tener código de operación, dirección del origen, dirección del destino, indicador de registro, etcétera, etcétera. Indirecciones, dependiendo de cuál es el modelo de la instrucción, pueden tener más de una posición de memoria. Así que entre la 300 y la 303 se ha completado. El 304 y el 308 se ha completado. Así que estas 4 instrucciones se completaron y recién guardo el PC apuntando a la 316, que va a ser, después de la interrupción, voy a volver a esa 316. En el caso de que esté ejecutando y admitiendo interrupciones en forma imprecisa, yo tengo que la primera instrucción la pude completar, pero luego hay una que está completada 80%, otra 60%, 20%, 35%, o sea, tengo un escándalo de instrucciones a medio hacer para poder atender una interrupción que, había que salir a atenderla en forma urgente, ¿sí? Bueno, digamos hasta ahí con el tema de cuidado con las interrupciones. No es algo que fácil de tratar cuando los eventos que hay que atender son urgentes. Por eso hay autores que dicen que las interrupciones no tienen que tramitarse como rutinas del kernel, sino que tienen que tramitarse como hilos. Hilos que son perfectamente controlables. Por supuesto, hilos que representan interrupciones son mucho más privilegiados que los hilos de códigos de usuario, pero bueno, son hilos, y al ser hilos son envases, son estructuras controlables, que puedo asignarle tiempo de procesador, puedo atenderlo, puedo encolarlo, puedo suspenderlo, etcétera, etcétera. ¿Qué está mostrando ahí? Ah, una entrada-salida programada. Fíjense, una entrada-salida programada, ¿cómo va a realizarse? Aquí hay una cadena que quiero imprimir, una cadena de caracteres que quiero imprimir, que son estas 8 letras, ¿sí? Esto está, ¿dónde? En el espacio de usuario del proceso. Este es el espacio del kernel, ¿sí? En cuanto a direcciones. Y acá está mostrando la página que va a ser impresa. Por supuesto, no tiene nada que ver, esto es un dibujo totalmente esquemático. Estos son posiciones de memoria y esto es una hoja de papel en donde se va a imprimir, ¿sí? Pasado un tiempo, cuando yo hice una llamada al sistema para pedirme que me imprima estos caracteres, ¿qué hace? Se traslada esa información que quiero imprimir al kernel. ¿Por qué? Porque el kernel es el único que puede usar el dispositivo impresora. Nosotros no lo podemos usar. Ya está en espacio del kernel. ¿Cómo se llama esto? ¿En qué posición están? Esto se llama buffer. Es un buffer, o sea, son posiciones de memoria de tránsito para llevarlo a un dispositivo impresora. Y entonces el kernel va a empezar a llamar, digamos, al controlador de la impresora, o sea, al driver, para que envíe el primer carácter. El primer carácter entonces es tomado por el driver y es puesto en la placa controladora de la impresora, y entonces, bueno,
en definitiva, la impresora cuando termine de imprimir el carácter A, envía la interrupción a la placa le envía la interrupción a la CPU y le dice ya está listo, ahora puedes enviarme otro. Y ahí entonces va a seguir enviando uno por uno los caracteres para la impresión, ¿sí? Es un buen ejemplo de cómo se va a hacer ordenadamente la entrada-salida programada. Tengo entonces un programa que revisa, o sea, tengo un programa que se va a ejecutar y la CPU la tengo esclava ejecutando este programa, ¿sí? Ahí la CPU no está haciendo otra cosa más que revisar si están todos los caracteres impresos o no. Y mientras haya caracteres para imprimir, voy a ejecutar este programa. ¿Qué programa? Por ejemplo. Acá estoy mostrando un procedimiento que hace la impresión. Va a ser una copia de los datos que está enviando el usuario y van a ser llevados desde una posición de buffer, cuya dirección de buffer es una posición de memoria. Esa es la dirección de donde son tomados los datos. Esta es un contador que me dice cuántos datos son a partir de la dirección de comienzo del buffer. Y P sería el periférico al cual yo quiero enviar esos datos, ¿sí? Este procedimiento entonces dice, mientras el valor de P, el valor de I, desde 0 hasta count, que es la cantidad de caracteres que quiero transmitir, haga. Entonces entro en un lazo for next de mientras el dispositivo esté en condiciones, hay un puerto que está siendo leído, el puerto es el puerto de estado, y mientras sea distinto de ready, o sea, si el puerto no está listo, bien, yo tengo que esperar. Hace una espera activa. La CPU se queda ejecutando un nope ahí, en este lazo, hasta que esté ready, ¿sí? Una vez que está ready, entonces pasa y toma del vector cuya posición es y la posición 0, así que este P en realidad es un vector que toma los datos que van a ser salidos del buffer, ¿sí? Y entonces se los envía a la placa de controladora de la impresora, y cuando la placa me avise que esté ready de nuevo, podré enviar el siguiente dato. Pero lo que quiere mostrar aquí Tannenbaum es que tengo esclavizada la CPU ejecutando este while que tiene metido un nope adentro, un no operation. Es decir, él va a estar en estado de espera hasta tanto el bit que está siendo leído permanentemente, el puerto de estado está siendo leído permanentemente, él no va a poder enviar el siguiente carácter. Esto es entonces usando una entrada-salida programada. Para que ustedes se acuerden entonces, entrada-salida programada es porque el esquema de comunicación con la placa se trata de un programa que la CPU ejecuta y que va a llevar los datos desde el registro de la CPU hacia la placa controladora. ¿Cómo hicieron para llegar al registro de la CPU? Bueno, lo levantan de memoria, lo cargan en el registro de la CPU y de ahí hace la transmisión hacia la placa controladora, ¿sí? Se llama un acceso indirecto a memoria. Hay una triangulación, ¿sí? Hay una triangulación. La triangulación, bueno, no se está mostrando la placa, pero la triangulación significa que los datos salen de la memoria, en este caso del kernel, van al procesador y del procesador se envía hacia la placa controladora. Esto es el segundo modelo de comunicación con el periférico, va a hacerse a través de interrupciones. Una entrada-salida controlada por interrupciones es que entonces es un procedimiento con el mismo nombre, de recién. Fíjense que tienen que estar habilitadas las interrupciones. O sea, como esto obviamente es del kernel, esto es un código del kernel, es el único que puede tocar el dispositivo y direccionar a los puertos, así que lo que hizo es habilitar las interrupciones. Entonces, como habilitó las interrupciones, ahora va a tratar o sea, lee el valor del puerto de estado. Si le dice que está ready, ¿sí? Entonces envía el carácter a la impresora. Y a continuación se deriva a llamar al planificador, el scheduler. O sea, abandona el código impresor, abandona el código del driver y llama al planificador. ¿Por qué? Porque el proceso de usuario
quizás, por ejemplo, va a bloquearse. ¿Sí? El proceso va a bloquearse y entonces el planificador ahora decide que otro proceso sigue. ¿Qué va a pasar? Cuando aparezca una interrupción, entonces lo que va a hacerse es, tomar el dato a continuación. A ver, veamos, esto es entonces el código que se ejecuta al mismo tiempo que la llamada al sistema que va a imprimir. Digamos, esto como que quiere decir que es en paralelo. Yo estoy mandando datos a impresión, pero no vuelvo al while para preguntar si puedo mandar el siguiente, ¿lo ven? A continuación he podido pasar este while porque estaba en ready, entonces mando a imprimir, pero inmediatamente llamo al scheduler. A continuación, cuando venga la interrupción, que será el código ahí está, este es el código que se va a ejecutar, este es el código de mi proceso y este es el código que se va a ejecutar. La rutina de interrupción que va a manejar la impresora tiene este código. Pregunta, che, ¿yo ya llegué al can igual a 0? Sí, si yo ya llegué al can igual a 0, quiere decir que ya se imprimieron todos los caracteres. Por lo tanto, entonces desbloqueo el código de usuario. Desbloqueo el código de usuario, por lo tanto, digamos, como código del... ¿Por qué? Porque en este caso que es monolítico, este driver, este es el código de un driver que va a imprimir, se desbloquea y, digamos, se libera al proceso de usuario, por lo tanto el proceso de usuario ya no va a bloquearse porque ya se imprimió todo. Los bloqueos del código de usuario van a producirse cuando se llame al planificador y el planificador decida entonces que se va a trabajar con otro proceso. En caso contrario, si no llegó a 0, entonces lo que hay que hacer es imprimir. ¿Ven? Este código lo que va a hacer es enviar a la impresora el carácter que quiere imprimir, que está en la posición del vector P sub i, descuenta 1, como diciendo, ya está, ya tengo un carácter que ha sido impreso, por lo tanto hay 1 menos, y suma. Y se queda a la espera del reconocimiento de la interrupción de la placa controladora. Acá, así que este driver está dividido en dos. Esta es la parte que se va a bloquear, esta es la parte que se ejecuta, y aquí se queda bloqueado esperando el reconocimiento de la placa. Cuando la placa lo reconoce, esto se desactiva, o sea, se desbloquea y retorna de la interrupción. Por lo tanto, al proceso este se lo ponen en call ready, y cuando el planificador decida que él sigue, bien, inmediatamente va a intentar mandar un siguiente carácter, que sigue aquí, digamos. Esto solamente envió el primer carácter, llama al planificador, y este sigue aquí, o sea que vuelve a este código, intentando, leyendo, ¿cómo estamos con count? ¿Count es igual a 0? No, todavía no. Ah, bien, envía el siguiente carácter. O sea, esto es para habilitarlo, no está mostrando la parte de la planificación que va a ser convocada en el momento que se pone a esperar el reconocimiento de la placa. No sé si algo se ha entendido, pero digamos la intención es que vean cómo con un código que tienen estos drivers, uno puede manejar las interrupciones y ganar tiempo de ir haciendo otra cosa. Ahí explícitamente se está llamando al módulo del planificador del sistema operativo para convocar a otro proceso u otro hilo para que se vaya ganando tiempo. Y no, como en este caso, que estoy ejecutando un NOP esperando permanentemente hasta que se desocupe el dispositivo. Por último, estamos mostrando en esta transparencia cómo se hace una entrada-salida cuando se usa un dispositivo inteligente como el acceso directo a memoria. Este procesador específico que está instalado en una placa de acceso directo a memoria, ¿qué hace? Bueno, corre, digamos, aquí corre entonces un código. Este código de este procedimiento es exactamente lo mismo. Acá está la dirección de comienzo donde van a ser tomados los datos de buffer. Esta es la cantidad de caracteres que quiero transmitir. Habilito, es decir, inicializo el controlador de DMA. ¿Qué significa inicializar el controlador de DMA? Que ese controlador le voy a pasar los parámetros que siguen a continuación. Los parámetros que siguen a continuación serían
digamos los parámetros que son estos, digamos, desde qué dirección quiero escribir o leer, cuántos son los caracteres, y entonces el dispositivo este DMA, este procesadorcito, va a ejecutar un código que, entre otras cosas, va a ser esperar la interrupción de la placa, ¿sí? Luego que se venga la interrupción de la placa, desbloquear al código de usuario porque ya están los datos y retornar de la interrupción. Lo que pasa es que el retorno de la interrupción aquí es mucho más cómodo porque se va a hacer cada vez que se transmita el bloque completo. En cambio, en este caso, cada carácter que se envíe, estoy, digamos, habilitando el proceso para que siga tomando o enviando el siguiente carácter. Acá es de un bloque completo el retorno de interrupción, así que es mucho más cómodo, no se interrumpe tanto a la CPU usando un dispositivo como DMA. Entonces lo que está diciendo esto es que yo voy a imprimir una cadena de caracteres usando un dispositivo DMA, bueno, en este caso más que imprimir, bueno, salvo que la impresora sea de tipo láser, de página completa, en donde hay muchos caracteres, usaría DMA, ¿sí? Si es una matricial punto a punto, no me conviene usar DMA porque está enviando carácter por carácter. Pero si es una láser que arma una página completa y la envía, podría usar DMA. Esto es entonces el código que se ejecuta cuando la llamada al sistema de impresión se realiza, ¿sí? Aquí estoy inicializando la DMA y pasándole toda la orden. Y este es el procedimiento del servicio de interrupción que va a atender al dispositivo DMA. Este es el procedimiento o el código del kernel que atiende a la interrupción que me hace DMA cuando ya he hecho la transmisión. Acá está, entonces, como digo, esta es la parte que se va a bloquear y en realidad el código que se va a ejecutar cuando viene DMA a decir que ya terminó la transmisión. Así que con esto lo primero que hay que hacer es reconocer la interrupción, desbloquear el código de usuario y bueno, y retornar de la interrupción. Es muy simple, digamos, lo que está mostrando. Esta transparencia está mostrando las capas del código de un sistema operativo respecto de la entrada-salida, de las operaciones de entrada-salida. Arriba muestra el software a nivel de usuario, es decir, aquí está la aplicación, ¿sí? Aquí en esa aplicación estaría la instrucción de una llamada función, por ejemplo, read o write. La llamada función se va a tramitar a través de una DLL, una biblioteca de usuario. Esa biblioteca en el código tiene internamente un trap, y en ese trap lo que hace es saltar al código del sistema operativo. A partir de esta línea para abajo es el sistema operativo. El sistema operativo entonces ocupa estas tres capas, ¿sí? Aquí entonces se va a dar curso a la llamada al sistema. La llamada al sistema se la va a tratar como si fuera un vector. Viene la llamada al sistema numerada y respecto del número que se está pidiendo se va a ejecutar un código de una rutinita de llamada al sistema que convocará al servicio que sea necesario. Ese servicio en un momento dado va a tener que llamar al driver del dispositivo que se quiere leer o escribir. Ese driver es el que va, digamos, a comunicarse con la placa controladora que está representada aquí por el mundo del hardware. Acá esto no puede ser puesto como unas capas, digamos, totalmente jerárquicas, porque los drivers no van a pasar por los manejadores de interrupciones a la bajada. La comunicación con la capa del manejador de interrupciones se va a producir a la subida, cuando la placa controladora llame o convoque a esa rutina de interrupción, no a la bajada, como está mostrando aquí esta transparencia. Tiene que haber una puerta aquí que comunique directamente el driver a la placa controladora cuando se está solicitando la placa. Cuando vuelve, sí, tiene que volver y ejecutar una rutina de interrupción, quien a su vez desbloquea al driver que hizo la petición, y a su vez vuelve ya entonces los datos hacia, por ejemplo, aquí puede volver directamente del driver a la aplicación. O sea, la vuelta puede ser, bueno, por el armado de los datos, es posible que se los arme para que el usuario que lo quiere ver de determinada manera lo muestre en forma ordenada. Bueno, ahí entonces estarían los pasos de una rutina de interrupción. Esto es retomar o recordarse arquitectura. ¿Qué pasa cuando se produce una interrupción? Salvar los registros
digamos, para poder atender la rutina de interrupción. Salvar los registros del procesador que está ejecutando un código actualmente, que puede ser de usuario o puede ser otra rutina de interrupción. Poner ahora el contexto del servicio, o sea, de la rutina de interrupción que me están pidiendo que se ejecute, o sea, cargar el PC con el valor correspondiente, etcétera. Lo que hay que hacer, dice, es inicializar la pila del servicio de interrupción. ¿Por qué? Porque lo que yo he salvado en el punto 1 son registros vitales, PC, PSW, o sea, son dos nada más. El PC apuntando a la dirección que yo quiero retornar después. El PSW que me está pasando todos los registros flag de bit de código de condición, donde están registradas las interrupciones, overflow, etcétera, etcétera. Y entonces la rutina de interrupción que ahora va a comenzar a ejecutarse, lo primero que hace es continuar y guardar en una pila todos los otros registros del ambiente anterior que deben guardarse. ¿Por qué la rutina de interrupción guarda ella algunos registros? Porque solamente esa rutina sabe cuántos registros va a necesitar. El punto 3 es importante de que lo entendamos porque no es lo mismo atender una rutina de interrupción, atender una interrupción de reloj que atender una interrupción de la llegada de un proceso de más alta prioridad o atender la interrupción de una operación de disco que acaba de completarse. Cada una de esas rutinas en forma independiente va a decir, como yo voy a necesitar el registro A, B, C, D y ahora están llenos, lo que hago es salvarlo en una pila para que no se pierdan. Viene la rutina de interrupción del reloj y dice, no, yo lo único que necesito es el temporizador. ¿A qué registro temporizador? Le voy a sumar 1 al valor que tiene actual, así que solamente eso voy a salvar, por ejemplo, o ni voy a salvar. Por ejemplo, a lo mejor la rutina de interrupción del reloj no tiene que salvar nada. Actualizar solamente el temporizador y se va, se retira. En cambio, un cambio de proceso, una atención de datos que viene del disco, implica muchas otras actividades, por lo tanto es propio de cada rutina de interrupción la cantidad de registros que se van a guardar. A continuación, le manda la señal de reconocimiento al dispositivo que ha interrumpido, ¿sí? Eso es el reconocimiento. Y esto es si no fuera centralizada, si no estuviera centralizada, como que nosotros hemos hablado recién que hay centralizado una placa controladora de interrupciones a partir del chipset, bien, tengo que mandarle al dispositivo en particular. Si no, le mando a ese chip y el chip se me encargará de hacer el reconocimiento a la placa controladora. Y a partir de ahí, bueno, copiar los registros, o sea, la rutina que lo que haya que hacer. Fíjense que ahí pone como genérico copiar los registros desde donde haya que salvarlos, copiar los registros desde donde ellos debieran ser salvados a la tabla de proceso. Eso solo en el caso de que se determine que esto va a terminar en un cambio de proceso. Si esto va a terminar en un cambio de proceso, bien, lo que yo salvé en la pila recién, pasalo a la tabla de proceso. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar a un cambio de proceso. Y entonces salvarlo en el PCB del proceso que estaba en ejecución es conveniente porque, bueno, a esa pila no voy a volver, porque, digamos, voy a ir a un cambio de proceso y solo Dios sabe cuándo voy a volver con ese proceso. Porque hay muchos otros eventos que atender primero. Entonces, este salvado de la pila del paso 3 era por sí la llamada, digamos, a esta rutina de interrupción, era rápida y podría retornar a ese proceso. En el paso 5 nos acabamos de dar cuenta que esto va a dar para largo, por lo tanto, ya tengo que salvar en el PCB de ese proceso. Ahí recién en el paso 6 estoy corriendo las instrucciones de la rutina de interrupción. Aquí en este paso estoy haciendo lo que se me pedía hacer con la interrupción. Ahí han corrido todas las instrucciones de la rutina de interrupción. Aquí se salvarán datos, se actualizará el temporizador del reloj, etcétera, etcétera. Luego, como ya he terminado de ejecutar las instrucciones de la rutina de interrupción, se elige cuál es el proceso que va a correr a continuación. O sea que aquí se lo está llamando el planificador, en el paso 7. Cuando entonces el planificador decide a quién seguir, recién estoy en condiciones de hacer el cambio de contexto de la MMU. La MMU, que es el chip que está dentro de la CPU,
que guarda direcciones de puntero a las tablas de página, archivos abiertos y qué sé yo, digamos, toda la parte del contenido del cambio del mapa de memoria se va a hacer en el paso 8. ¿Sí? Y entonces recién voy a traer los datos del nuevo proceso, porque esto termina en un cambio de proceso, lo saco del PCB y lo cargo en los registros vitales, como son el PSW y el PC. Y se pone a ejecutar al nuevo proceso. O sea, se le da el control al nuevo proceso. Bueno, eso era un repaso de los pasos que hay que hacer en caso de una interrupción. ¿Cómo trabajan los drivers, o sea, los controladores de dispositivos? Acá está el programa de usuario que hace una llamada al sistema. Estas llamadas al sistema entonces son tramitadas, decíamos recién, convocando a cada uno de los drivers que sea necesario de acuerdo a la llamada al sistema, y se accede a la placa controladora de cada uno de los dispositivos para que la placa envíe después los comandos eléctricos a cada uno de los dispositivos. Esto es para que se vea cuáles son las, digamos, las posiciones o los conceptos lógicos que tenemos de la visión de archivo o de aquellos conceptos lógicos que tiene un programa de usuario, ¿sí? Y entonces cómo se produce realmente la comunicación entre esos componentes que terminan en el driver, o sea, los controladores aquí abajo, y digamos un programa de aplicación o un proceso de usuario. Esto se tramita, la información viaja a través de los bases que pueden ser externos, en el caso de una impresora de 1,5 metros, con cables de 1,5 metros, en caso que sea serie puede ser 8 o 10 metros, o en cablecitos cortos de estos terminales USB, por ejemplo, en el caso de una cámara filmadora en ese caso, ¿sí? O sea, está mostrando cómo se hace la comunicación a través del hardware. Esto es algo importante de ver, porque los módulos que pertenecen al sistema operativo que se van a encargar de hacer las operaciones de entrada-salida se reparten funciones desde muy genéricas a las más específicas. Fíjense, la aplicación está aquí arriba, él hace la llamada al sistema. El sistema operativo tiene una interfaz que es uniforme para todos los dispositivos. Así que yo puedo pedir aquí leer. ¿Leer de dónde? No sé, leer, y yo te digo, digamos, en genérico, puedo pasar inclusive el nombre de archivo, o puedo pasar en genérico un nombre creado por el usuario. Acá hay que hacer la conversión de ese nombre genérico al dispositivo en particular. Así que la interfaz es sencilla para arriba, ¿sí? Para facilitarle los pedidos que pueda hacer el usuario. Bien, necesito generar espacio transitorio para las operaciones de entrada-salida. Las técnicas de buffering son vitales en las operaciones de entrada-salida. ¿Por qué? Porque estoy conectando medios rápidos con medios lentos. Estoy conectando dispositivos rápidos con dispositivos lentos. O sea, el dispositivo lento, me voy a referir teclado o mouse, y dispositivo rápido puede ser placa de red o disco. Por lo tanto, necesito ir guardando, no tan solo guardando por la diferencia de velocidad de los dos dispositivos, sino guardando porque tengo que guardar en espacio de usuario y guardar en espacio de kernel. Así que el buffering, la técnica de buffering o almacenamiento, es porque puedo llegar a tener dos espacios diferentes. El reporte de los errores. Esto es vital también para el sistema operativo, porque es posible que la placa me esté mostrando que hay error. Yo estoy tratando de leer de un disco, el disco tiene error, y entonces ¿qué? ¿Me lo voltea el sistema operativo? No tendría que ser. Salvo que, bueno, que sea el sector 0, pista 0, donde está la tabla de archivos. Si es así, bueno, hasta luego. Pantalla azul y a apagar la máquina, ¿sí? A ver cómo hago para recuperar los datos, sacar el disco, llevarlo a otra máquina para salvar los datos de ese disco. Pero bueno, si el error no es tan grave, yo tengo que reportar los errores y además tengo que ir registrando en un histórico de errores para que después el usuario, si quiere saber qué tipo de errores está teniendo, capaz que el disco ya venía con errores, pero bueno, logra recuperarse y me sigue vivo, digamos. La asignación y liberación de los dispositivos que son dedicados. No todos los dispositivos son dedicados, pero los que son dedicados yo tengo que asignarlo y quitarlo, ¿sí?
Hay dispositivos que son dedicados, por ejemplo la cinta magnética es un dispositivo dedicado. La cinta, cuando se otorga un proceso, es para que ella lea o escriba en esa cinta, ese proceso lea o escriba en esa cinta, son exclusivos, no se pueden compartir la cinta. Un CD que estoy grabando, o sea, estoy haciendo un write, bien, no se lo puede compartir. Un DVD que estoy escribiendo no se puede compartir. Solo una sola aplicación por vez puede usarlo. Así que ese tipo de dispositivo se le entrega al usuario. Toma, ahí está, es tuyo, por supuesto entre comillas. Quiere decir, él lo puede usar. Pero bueno, no es que le entregan al usuario para que él use a través de los drivers. Los drivers son exclusivos del kernel. Y por otro lado, otro servicio, digamos, de la parte independiente del controlador, del dispositivo, es proveer tamaños de bloques independientes a este dispositivo. El tamaño de bloque es porque, bueno, mi sistema de archivo, por ejemplo, yo quiero leer, supongamos que me permita mi aplicación leer un registro de un archivo que tiene cierta longitud de registro. Entonces capaz que el registro que yo quiero leer tiene 13K, 20K, o sea, es enorme. Bueno, yo tengo que hacer abstracción de cómo el sistema de archivo lee los datos. Capaz que los lee de 512 en 512 y yo estoy pidiéndole 10K. Bueno, él me tiene que mostrar que es transparente, que sí lo puede traer y listo, ¿sí? Por eso se habla de que esa es una imagen independiente del tamaño del bloque. Tannenbaum está mostrando con esto que hay dispositivos que tienen una forma de proceder que han respondido a estándares, ¿sí? Entonces, quien quiera fabricar discos del tipo SATA, o sea, la tecnología ATA o IDE, digamos como se la conoce, pero de la forma serie, o sea, quiero comunicarme en serie con unos pocos cables porque quiero levantar la frecuencia. Bien, usted tiene que ajustarse a las normas que establece o la IEEE, la IEEE o la comisión que fija los estándares de cómo se va a hacer esa comunicación en serie a través de discos del tipo SATA. Entonces, Western Digital, Samsung, aquellos fabricantes de discos, si quieren decir que son SATA, tienen que adecuarse a esas normas. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí, que el driver que va a conectarse a las placas controladoras de discos de ese tipo tienen una configuración determinada que va a encajar con todos los discos que tengan placas de ese tipo. Si usted va a instalar un disco del tipo IDE y tiene una placa madre que le permite la conexión de un disco IDE, yo ya tengo driver preparados para ese tipo de comunicación. ¿Ven? Por eso es que está mostrando formatos diferentes. Esto es la parte A de este gráfico, es sin un estándar, sin un driver que sea estándar en la comunicación en su interfaz. Así que cada tipo de tecnología va a tener un driver particular. Y aquí tenemos un sistema operativo que a todos los trata por igual. Pero claro, esa es la visión de arriba que ve el usuario, ¿no? Porque la práctica, en la realidad, esto, digamos, es abstracto, esto no puede darse, porque cada dispositivo tiene una forma de comunicarse. Así que en la parte alta tengo esto, pero en la parte baja que da contra la electrónica tengo esto. A eso se refiere que es independiente del dispositivo o no. Ahí está la técnica de buffering. Tengo un módem que está entonces tratando de traer datos, o sea, está llegando datos de la línea. El módem es un dispositivo que es un modulador de modulador, quiere decir que viene una señal analógica por la línea telefónica y entonces se convierte en digital para poder entrar al computador. Cuando entra entonces digitalmente, lo que hay que hacer es dejarlo en el espacio de usuario, ¿sí? Esta entrada es sin buffer. El caso A es que los datos van a ser directamente colocados en el espacio de usuario. Esto es poco confiable, ¿sí? Pero optimiza los espacios. Solamente se pierde el espacio de usuario para dejar el dato. Este es el caso B, que ya implementado, digamos, los datos van a ser dejados en el espacio de usuario.
El caso C es que voy a generar o voy a reservar un buffer en el kernel para guardar los datos que vienen desde el módem. Y luego voy a hacer una copia al espacio de usuario. Bien, esto es lo razonable porque los espacios de usuario son paginables. Y como son paginables, es probable que pierda los datos, ¿sí? O sea, no es que pierda los datos, en el sentido de que el módem quiere dejarme los datos, está transmitiendo a cierta velocidad, y resulta que se da con que aquí el buffer que estaba pensado para dejar los datos ha sido paginado, así ha sido llevado al disco. Es decir, urgente traer la página del disco porque el módem quiere dejar los datos y enseguida ya le llegan los siguientes datos, por lo tanto va a perderse esos datos. Así que yo no puedo darme el lujo de que haya paginado y se haya llevado la página para recibir los datos al disco, ya que los módulos que maneja la memoria virtual y el módulo que maneja los datos que están recibiendo el módem, en una de esas son independientes y no están comunicados entre ellos. Si yo no he marcado la página como protegida, me la van a sacar al disco. Así que bueno, me conviene tener esta variante que deja los datos en buffer del kernel y recién se hace una copia en usuario. Y esta otra técnica, que es doble buffering en el kernel, significa que mientras esté yo pasando los datos al usuario, bien, yo puedo ir recibiendo unos siguientes datos si es que el buffer si es que el módem es muy rápido y no me da tiempo, ¿sí? Antes que se pierdan. Acá está mostrando lo que pasa cuando no tengo un módem, sino tengo una placa de red. Mi máquina está comunicada con otra máquina a través de una red y entonces yo estoy enviando mis datos que están en mi espacio de usuario al kernel, del kernel a la placa controladora en este caso de red. Luego entonces la placa, cuando pueda transmitir, tiene todo un protocolo que puede ser Ethernet, puede ser ATM o el protocolo que sea para la red. Cuando vea que pueda transmitir, transmite su paquete y llega a la próxima placa, va al kernel. Miren la cantidad de repeticiones o redundancia que tienen los datos. Pero bueno, no queda otra, esto es una buena comunicación, esto es una comunicación estable. Cosa que si esta máquina dice, che, los datos se perdieron, le hice un control, un checksum, los datos se perdieron, retransmitilo, ¿a cuál paquete? Viene al 38, al 45, bien, te transmito todo. Normalmente las redes del tipo Ethernet no hacen un control de errores a esa capa, directamente el protocolo IP o TCP arriba le dice transmitime todo de vuelta, así que le va a transmitir todo de vuelta, es más seguro que estar mandando los datos en particular de un paquete que se ha perdido o no. Acá está mostrando cuál es entonces la comunicación entre las capas de un sistema operativo, digamos específicamente en la parte de entrada-salida. Los módulos que intervienen en la entrada-salida son estos. Acá está el proceso de usuario, él hace la solicitud de entrada-salida, esa solicitud de entrada-salida se tramita en la ejecución de una llamada al sistema. Una llamada al sistema corre un código que es independiente del dispositivo. Como decíamos hace rato, sería mostrar la visión de que todos tienen el mismo tratamiento en esos cuadraditos que teníamos a la derecha en esa gráfica de encaje del driver con su placa. A partir de ahí llama al driver correspondiente, ahora específico, ya no es independiente, sino que es dependiente del dispositivo, y ahí está la transparencia corregida que yo decía hace rato. Ese driver se va a comunicar directamente con la placa, sin pasar obviamente por las rutinas de interrupción. Esa rutina de interrupción, digamos, cuando la placa avise que ya están los datos, la primera que se va a enterar, la placa controladora, entonces viene una interrupción, la CPU atiende la interrupción, entonces llama a una rutina de interrupción particular y es la rutina que se ejecuta en este momento. Esta rutina lo que hace es desbloquear al driver al código del driver que estaba bloqueado dentro del proceso de usuario y a su vez le devuelve a este código que es independiente y ahora le muestra al usuario los datos armados en esa llamada al sistema que había pedido, ¿sí? ¿Qué cosas se pueden sacar de aquí? Bueno, esto es que las funciones de cada capa se encarga de realizar la llamada al sistema, hace los formateos, o sea, digamos, toma el tamaño del bloque de la entrada-salida, de cuántos bytes quieren. Yo le estoy pidiendo aquí 512, 64 KB, etcétera, y el tema de las colas, digamos, si se trata de una impresión. Por ejemplo, si el pedido fue un pedido de impresión, es posible que esto vuelva inmediatamente y en forma asincrónica la impresora va a imprimir cuando tenga tiempo y en base a la cola del spooler cómo está llenada.
En la segunda capa estoy hablando de que estoy abriendo un archivo con un cierto nombre, ahí se hace la traducción de nombre a un número de un file descriptor. Controlo que la protección de ese archivo, fíjense que está mezclando el sistema de archivo con entrada-salida, pero bueno, lo seguimos. La protección es si él puede abrir ese archivo para lectura o para escritura. Aquí se fija el tamaño del bloque, que se hará una correspondencia entre los 64 kilobytes que él quiere leer del tamaño del registro con el bloque que yo soy capaz de transmitir. Los sistemas de archivos ya tienen un tamaño de bloque fijo, en cambio yo en mi aplicación puedo definir un tamaño de registro de la forma que a mí se me ocurra. Acá se define cuáles son las direcciones de reserva para hacer esos pasajes intermedios entre kernel y usuario, y en qué direcciones de memoria voy a fijar esos buffers, ¿sí? Y las direcciones también donde están en el disco. Acá entonces se establecen, se resetean los registros del dispositivo, de la placa controladora. Él es el que tiene conexión con la placa controladora, los drivers. Resetea o envía los comandos. Hago el control del estado, el check del estado de la placa, y entonces si estoy en condiciones recién me comunico pidiendo lo que sea a la placa controladora. Luego que el dispositivo interrumpe, la placa envía la interrupción a la CPU designa cuál es el código de la interrupción que se va a ejecutar, levanto, wake up, levanto el código del driver que estaba bloqueado cuando la operación de entrada-salida ha sido terminada. Bien, hasta ahí llegamos.